buenas tardes. Bueno, después de este mini break vamos a dar comienzo al segundo panel de esta tercera y última jornada de High Evolution Chile 2024. Y antes de contarles de qué vamos a hablar a continuación, me corresponde nuevamente saludar y agradecer a AES. Él es el sponsor oficial de este congreso, así que agradecemos a AES por permitirnos posicionar estas temáticas tan relevantes para nuestra industria. Y ahora sí, vamos a dar inicio al segundo panel, como les dije, este día. Y hoy día vamos a abordar dos temáticas sumamente importantes. Primero, la minería, un sector fundamental para nuestro país. Y también, por el otro, obviamente, la naciente industria del hidrógeno verde. Así que hoy día vamos a tener un panel denominado Hacia una economía del hidrógeno verde en Chile, el rol fundamental de la industria de la minería. Así que para este panel va a ser moderado por Fernando Henschel, el gerente de las capacidades tecnológicas de Corfo, quien nos va a presentar el panel que lo compone. Así que un fuerte aplauso para él. ¿Dónde está Fernando? Muy buenos días. Qué bueno ver que toda esta cantidad de público, incluso ya después de varios días, 3 días ya llevamos acá en este High Evolution versión chilena, ¿verdad? Hoy día tenemos un panel bastante variopinto, lo cual nos va a permitir abordar este tema del hidrógeno y su aplicación, esta revolución tecnológica que estamos viviendo a nivel global, en una de las industrias más tradicionales de Chile y más importantes de Chile, que es la industria minera. Y para eso tenemos, creo que a casi todos los actores, ¿verdad? Tenemos al sector minero. Hoy día nos acompaña Pablo Carrasco, que es gerente de acción climática de Codelco. Y también tenemos, por cierto, algún grado de representación desde los proveedores, ¿verdad?, de la minería, o más bien como las empresas de servicio hacia la minería, donde tenemos a Mario Suárez, gerente de transformación y estrategia de Ferrocarriles de Antofagasta. Y, por cierto, también tenemos a un representante, Heinz Döbel, de Ministerio de Economía. Tan importante, ¿verdad?, el rol del Estado en tratar de articular a todos estos actores detrás de desarrollar una nueva industria e instalar una nueva industria en Chile. Y, por cierto, también, como todo, cuando hablamos de tecnología, necesitamos algo de apoyo de países que desde el punto de vista tecnológico muchas veces, o de capacidad de desarrollo de tecnología, nos llevan algo de ventaja, por lo que tenemos también a Andro Lindsay, ¿verdad?, gerente de desarrollo y negocio, soluciones de carbono, neutralidad de BTT Finlandia. Entonces, con este tremendo panel, como ya dije, variopinto, vamos a tratar de abordar este tema que yo les voy a confesar, para mí esto del hidrógeno es como un déjà vu. Es como un déjà vu de hace 10, 15 años atrás, cuando estábamos tratando de instalar en Chile una capacidad de generación de energía renovable. Y al igual como he escuchado acá, había muchos positivistas y optimistas en el grupo que yo me incluyo, y también había bastante escepticismo en esa época, ¿no? Que es una tecnología cara, es una tecnología que no desarrollamos acá en Chile. El mercado eléctrico funciona bien, ¿por qué lo tenemos que cambiar? ¿Verdad? Había mucho escepticismo, y también había un rol en común, yo me acuerdo muy bien, y que era el sector minero. Todos decíamos, mira, una vez que la minería se sume a esta transformación energética, esta cosa va a agarrar vuelo. Corte, así fue. Se sumió la minería, y justamente contigo quisiera partir, Pablo. ¿Cómo ves tú, en qué momento, o más que en qué momento, dónde de verdad crees tú que hay espacios para el hidrógeno en el corto plazo o en el mediano plazo en el sector minero, y también hacia dónde hay algo de proyección desde el punto de vista de la aplicación de este insumo, tanto energético como químico? Probablemente ustedes tienen un suerte de mapa de probabilidades o de funcionalidades del hidrógeno en los distintos procesos. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, claro. Primero, gracias por la invitación. Creo que es interesante siempre poder compartir con el ecosistema la mirada desde la minería, en este caso, respecto a una industria y un producto que es tan importante tanto para Chile como en general para el desarrollo de este nuevo sector. Dicho eso, tal como decía acá, el tema de las energías renovables, cómo se fueron desarrollando y cómo han ido creciendo, hoy día ya es una realidad. Sin ir más lejos, nosotros en Codelco
ya tenemos al 2026 85% de nuestro consumo energético descarbonizado, al 2030 es el 100%, y de hecho, cuando uno mira en términos del perfil de emisiones que nosotros tenemos hoy día, que al final es el abatir esta huella de carbono, es generar un cobre con baja huella de carbono, el gran desafío que tenemos. ¿Y por qué tenemos ese desafío? Porque finalmente eso es lo que hoy día está traccionando a la industria minera en general. La transición energética hoy día es la gran oportunidad para países productores como el nuestro, y en ese ámbito el cómo hacer las cosas y el cómo hacer una minería responsable es clave. Entonces, cuando uno empieza a mirar los perfiles de las emisiones y vamos viendo cómo han ido avanzando, hoy día tenemos prácticamente alcance 1 y 2, casi 50 y 50, pero lo que es alcance 2, que es la energía eléctrica, ya está medio resuelto porque el mercado va avanzando hacia allá, las capacidades se han ido generando y la industria minera evidentemente traccionó eso porque tenemos este relato y este convencimiento de que eso es lo que tenemos que hacer, porque eso es lo que finalmente nos pide el mercado y nuestros financieros, etc. Pero nos queda entonces el alcance 1, que son nuestras emisiones directas. Y ahí el 75% es de la mina Rajo, donde principalmente son los camiones de extracción. Y para ser sinceros, hoy día el gran avance tecnológico que han ido adoptando los OEMs, que son quienes generan finalmente esta tecnología, ha ido más por electrificación, no tanto por hidrógeno, pero nos queda este otro 25% que es el de las fuentes fijas. Y en las fuentes fijas está principalmente fundiciones o procesos térmicos en general. Ahí hay una oportunidad interesante. Pero también tenemos el alcance 3 y nosotros como industria no solamente nos quedamos o nos estamos haciendo responsables de nuestras emisiones directas, llamemos, sino que también nos estamos preocupando por la cadena. Y ahí es donde está también una oportunidad bien interesante, porque el 65% de nuestro perfil de emisiones es alcance 3 y de ese 65% hay un 20% que es transporte, donde el grueso es transporte marítimo. Por lo tanto, ahí también hay una oportunidad bien interesante ocupando este hidrógeno como un potencial vector de energía, podría ser en amoníaco, por ejemplo. A propósito de estas múltiples oportunidades o más bien nichos que identificamos para el hidrógeno, también está como de cierta manera instalado de que hay una suerte como de carrera, una carrera mundial, de que pareciera que tenemos estas ventajas naturales que si bien nos posicionan en una suerte de pole position a nivel global, en la inauguración lo escuchábamos de todas nuestras autoridades que han compartido las agendas y sobre todo las estrategias internacionales del hidrógeno, que nos posicionan en un buen punto de partida. Pero también en estos mismos paneles hemos escuchado de que pareciera que hubiese una suerte de freno de mano. Te quería preguntar, Heinz, ¿cómo desde el Estado, verdad, y en particular desde el Ministerio de Economía, que juega un rol súper importante a la hora de instalar industrias en Chile, cómo ven ustedes esto de los timings y sobre todo las metas que nos autoimpuestas, verdad, a través de la de la Estrategia Nacional del Hidrógeno? Buenísimo. Bueno, primero que todo, agradecer, ¿cierto?, por la oportunidad de poder estar acá y a toda la organización, ¿cierto?, por el evento. Y comentarles un poco de que yo creo que acá cuando hablamos de minería e hidrógeno, hay que tener una especie de ajuste de expectativas que no por eso nos lleve a ser menos optimistas ni dejar de poner, ¿cierto?, todo el entusiasmo en los esfuerzos que vayamos a hacer, pero sí tener una cuota de realidad para poder tomar decisiones que hagan sentido, que efectivamente puedan llegar a soluciones que nos hagan sentido para los objetivos que tenemos como país, para los objetivos que tiene la industria minera, etc. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Lo que quiero llegar es que yo creo que les puedo contar una historia. A mí, cuando llegué al Ministerio de Economía hace 2 años, me toca hacerme cargo del tema de hidrógeno y obviamente desde el Ministerio de Economía una de las primeras cosas que decimos es, bueno, demanda local por hidrógeno y sofisticación de la matriz productiva. Entonces, y como muy bien dijiste tú, Fernando, y siempre pasa en Chile, se habla de la minería, ¿verdad? La industria minera, nuestro pilar, etcétera. Pero lo que nosotros nos dimos inmediatamente cuenta es que el problema de la minería es la descarbonización, ¿verdad? Y en ese sentido, la minería tiene que competir también en un mercado que es un commodity, que es una competencia por costo, ¿verdad? Y en el fondo, el esquema de decisiones que nosotros vemos es que
la industria minera tiene que ver cómo llega de la forma más costo efectiva a sus metas de descarbonización. Y ahí el hidrógeno es una de otras soluciones. Eso yo creo que no es una mala noticia, ¿cierto? Eso significa que puede haber un espacio para el hidrógeno, como nos decía Pablo, pero tenemos que entender que no es un espacio único. El hidrógeno no es un fin en sí mismo en la minería. Y está bien que no lo sea. ¿Okay? Yo creo que nosotros cuando hablamos de la industria más importante hoy día en nuestro país, como es la minería, tenemos que también entender que hay que cuidar su competitividad, ¿cierto? No obstante, dicho lo anterior, que yo creo que es un poco lo que también nos pasó hace unas semanas cuando vino Michael Liebrecht y nos empezó a dar un ajuste de expectativas, ¿cierto? A todos. Yo creo que eso es súper bueno porque nos ayuda a tomar mejores decisiones más realistas. No obstante, nosotros sí creemos desde el Ministerio de Economía que tenemos que apoyar en todo lo que sea necesario para justamente poder maximizar la probabilidad de que tengamos estas aplicaciones de demanda local, aprovechemos las oportunidades de sofisticación productiva y en lo que haga sentido, la minería también pueda jugar un rol traccionante. Yo creo que es muy interesante ver lo que está pasando con la FCAB, por ejemplo, que bueno, ahora nos van a poder comentar un poco más, lo que está haciendo Reborn, por ejemplo, pero no hay que dejar de pensar que ellos van a tener que validar una tecnología, sacar cálculos y después ofrecerle a la industria minera y decirle, oye, esto es lo que te puedo cobrar. ¿Me lo vas a pagar? ¿Cierto? Y ahí vamos a saber. Hoy día es una muy buena noticia porque tenemos acciones concretas, ¿cierto? De innovación, aparte con actividades de innovación ocurriendo en nuestro territorio. Excelente noticia. Tenemos que hacer todo lo que sea para que esos proyectos salgan lo mejor posible. Pero tenemos que también tener esta otra mirada de realidad. Déjenme terminar esta parte, por lo menos, de la intervención con otras posibilidades que podemos tener en emisiones de alcance 3 es bien interesante porque, de hecho, si tomamos esta misma escalera de Liebrecht, ¿verdad?, que nos habla de cuáles son las aplicaciones que pueden ser más probables, las menos, etcétera, el transporte marítimo y el acero son dos en las que el hidrógeno es muy probable que sea una solución costo efectiva para descarbonizar. Ojo, para descarbonizar, porque va a ser más caro, pero si queremos descarbonizar, es probable que en esos dos casos sea la más costo efectiva. Y esos son dos dolores que tiene la industria minera, ¿verdad? Y que, bueno, son sus emisiones de alcance 3, no es lo que ustedes se pueden hacer cargo directamente todavía, pero que están trabajando para eso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo que este ajuste de expectativas es bueno, porque nos ayuda a apuntar a cosas que tengan una mayor probabilidad de éxito, ¿verdad? Y somos un país pequeño, somos un país que no tenemos los recursos que tienen otros países, entonces tenemos que tratar de ser los más estratégicos en nuestras decisiones, ¿cierto?, para maximizar esas oportunidades que tenemos. Oye, tocas varios temas que quisiera poder profundizar, ojalá, si nos da el tiempo, en una siguiente ronda que tiene que ver como con cómo desplegamos capacidades tecnológicas en Chile y cómo aprovechamos de cierta manera la oleada tecnológica para sofisticar también nuestra capacidad manufacturera acá en Chile. Vamos a tratar de abordar ese tema también. Pero también mencionaste el alcance 3 y el alcance 2, que probablemente la minería o el mismo sector minero es más difícil que tenga una influencia directa sobre ella, tal vez solamente a través de licitación o tal vez a través de su mandato. Por eso es que es tan importante el sector minero, ¿verdad? Y por eso es que todos estamos esperando, y me sorprende que se llama el penúltimo panel en esto de la minería, que estamos esperando que se suba esta oleada, porque de esta manera vamos a generar esta demanda local, que es tan necesaria para poder desarrollar la musculatura, tanto desde el sector financiero, tanto del sector tecnológico, de los proveedores, en producir, transportar y utilizar este hidrógeno de manera local al menos, para luego también tratar de ser un gran exportador de este insumo químico. Y en ese sentido, quería preguntarte, Mario, es importante tener experiencia. De hecho, aquí a la entrada hay un camión ahora en hidrógeno, pero ustedes han ido más allá de este ferrocarril y han tomado ciertas decisiones tecnológicas en este sentido, a pesar de haber un abanico de posibilidades. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre cuál ha sido la experiencia y cómo es que llegaron o por qué es que tomaron este camino o esta decisión tecnológica del tren con hidrógeno en el norte de Chile y sobre todo en este tipo de servicio tan dirigido hacia la minería? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Mira, no fue una decisión fácil, pero sí fue una decisión con convicción.
en donde el ferrocarril de Antofagasta, el ferrocarril de Antofagasta pertenece a Antofagasta PLC, ¿cierto? Y tenemos un compromiso, tenemos una meta, que el año 2025 queremos llegar a disminuir el 30% de las emisiones de CO2. Y bajo esa línea, ¿no es cierto?, nosotros visualizamos en el mercado diferentes alternativas para poder generar un transporte eficiente, seguro y que sea lo más limpio posible. Claramente, o sea, esto no es fácil, esto es súper complejo porque acá vamos rompiendo muchos paradigmas. La decisión fue, vamos a marcar un hito importante en hacer la compra y en poner en operación la primera locomotora de hidrógeno en Sudamérica. Y ese hito importante lo estamos cumpliendo ahora. En octubre tenemos programado, ¿no es cierto?, la llegada de nuestra locomotora para ponerlas en operación lo más rápido posible. Y ha sido un trabajo bastante colaborativo también con diferentes instituciones. Heinz hablaba recién de Paulina. Paulina Arriaza es la jefa del Departamento de Innovación y Tecnología del Ferrocarril de Antofagasta, que lideró este proyecto completo y lo sigue liderando, por supuesto. Entonces, dicho eso, nosotros creemos que la adopción del hidrógeno puede reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Y si nosotros somos pioneros, queremos, ojalá, incentivar a la minería, ¿no es cierto?, que un prestador de servicios, nosotros hoy en día transportamos tanta materia prima como producto terminado en la ciudad de Antofagasta, a casi todas las empresas mineras, queremos ser una punta de lanza. O sea, si nosotros como empresas proveedoras de servicios a la minería fuimos capaces de tomar una decisión con mucha convicción, esperemos también que la empresa minera tome esa misma decisión, claramente tomando los riesgos asociados, ¿no es cierto?, en infraestructura, hacer los análisis de costos necesarios, porque esto no es solamente la empresa minera va a consumir hidrógeno. O sea, existe una cadena logística en producción, empresas, ¿no es cierto?, que produzcan el hidrógeno, en transporte, empresas que estén disponibles a transportar de manera eficiente y segura, que es lo más importante, ¿no es cierto?, el hidrógeno, el almacenamiento en los sectores en donde se va a consumir el hidrógeno. Entonces, nosotros creemos que este ecosistema que tú bien mencionaste recién debe ser un trabajo conjunto. Si bien tanto las empresas mandantes, el Estado, ¿no es cierto?, las empresas proveedoras de servicios, podemos ir tomando decisiones estratégicas propias de su estrategia como empresa, no hay que descartar que se tienen que crear los espacios y las mesas para poder trabajar de manera conjunta. Claramente la empresa minera como guía es súper importante porque uno dice la empresa minera moviliza. Por los volúmenes que consume, por ejemplo, de combustible en los CAE, uno podría decir, oye, entonces que todos los camiones de extracciones sean a hidrógeno. Ya, pero vayamos por partes. O sea, ¿qué significa eso? Hay que hacer un estudio completo. En algunos lugares hay camiones a batería, existen otras tecnologías intermedias, ¿no es cierto?, que están mucho más avanzadas con mayor evolución que el hidrógeno. Pero no obstante, yo creo que ponerle hidrógeno como un roadmap estratégico para todos es importante, porque es bueno, disminuye los gases de efecto invernadero de una manera considerable y el consumo que tiene la minería en ese sentido, no solamente en los CAEX, también en las plantas productivas, es importante. Por ende, el impacto que generaría es bastante amplio. Sí, claro, y además toca la coincidencia de que el hidrógeno, al igual que el combustible, el petróleo que estamos tan acostumbrados a usar, tiene una tremenda versatilidad, y que permite en el fondo descarbonizar esos espacios difíciles de descarbonizar, que son estas fuentes de emisión fija, probablemente transporte, cuando estemos hablando de circuitos cerrados, qué sé yo. Entonces, claramente hay una súper oportunidad cuando ponemos este driver, como decía Heinz, que es la descarbonización, donde en el fondo el hidrógeno aparece como funcional a la descarbonización junto con otras tecnologías que no podemos perder de vista ni desmerecer
donde también tenemos ciertas ventajas naturales. No olvidemos que tenemos litio, cobre, tenemos todos los elementos para todos los ingredientes de esta transición energética global que estamos viviendo. Y a propósito de globalidad, Andro, te quería primero que todo partir, que si nos puedes comentar un poco qué es lo que es BTT, porque todos conocemos a Codelco, conocemos el ferrocarril, el Ministerio de Economía, espero que conozcan la Corfo, pero qué es lo que es BTT, y enganchando con eso mismo, a partir de esta descripción, dado que son Finlandia en general proveedores de tecnologías para la minería, ¿hay ya algunos indicios? ¿Hay, no sé, Outokumpu, Metso, ya está trabajando en tecnología de hidrógeno, como sondeando la posibilidad de abastecer con tecnologías para la minería también desde Finlandia? Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Y hola a todos, un gusto estar acá. Bueno, antes que todo, mencionar lo que me preguntaba. BTT es el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Finlandia. Acelera innovación, ciencia y tecnología para ponerlo al servicio de las personas, de los negocios y de la sociedad. ¿Ya? La idea es ciencia y tecnología e innovación aplicada al bienestar humano. Es una organización que tiene más de 80 años. Fue creada en Finlandia por el Estado finlandés posterior a la Segunda Guerra Mundial o en contexto de Segunda Guerra o Guerra de Invierno. Y ha ido atacando diferentes problemas en los contextos que corresponden. Entonces, el principio era un poco apoyo a la sobrevivencia de Finlandia, al desarrollo productivo, desarrollo industrial, después, en el año 2000, todo el desarrollo de las telecomunicaciones, celular. De hecho, ha acelerado tecnología. Por ejemplo, Nokia, todos los teléfonos, hoy día no solo Nokia, todos los teléfonos celulares que tenemos aquí en la habitación tienen tecnología de BTT adentro de ellos, que fue en su momento acelerada entre Nokia y BTT, patentada obviamente entre ambos, transferida la patente a Nokia y luego la patente liberada fue adquirida por toda la industria celular, así que todos han usado BTT, ese es un ejemplo, pero hay muchos más. Y obviamente después vienen los desafíos en términos de interconectividad, globalización, digitalización de todo, y los grandes problemas que enfrentamos hoy día ya no son solo locales, entonces BTT se encarga o su visión es atacar los grandes problemas de la humanidad, así de amplio, y generar un impacto a nivel global. ¿Y cómo se genera impacto a nivel global? Trabajando en conjunto, trabajando con empresas, trabajando con el Estado, trabajando con las startups, trabajando todos juntos. Y efectivamente, y aquí soy un poco sesgado porque soy chileno, trabajando y viviendo en Finlandia durante años, y veo ambos países bastante similares. Son países pequeños relativamente en el contexto global, en los extremos del planeta, uno muy al sur, el otro muy al norte, cuyas economías se han desarrollado en torno a los recursos naturales, minería y forestal. ¿Ya? Exactamente igual ambos, con la diferencia de que Chile tiene una cantidad de recursos muchísimo mayor, pero Finlandia ha sabido desarrollar cadenas de valor y ecosistemas que han generado valor agregado y han hecho que el país sea muy desarrollado hoy día. Entonces tenemos sinergia muy potente entre ambos países, mucho más recursos en Chile, un talento humano tremendo, pero el desarrollo tecnológico y innovación y desarrollo gran parte está en Finlandia. Entonces, dado eso, hemos estado trabajando en un esquema que le llamamos 3+3, un framework donde estamos apuntando a alinear esfuerzos entre ambos gobiernos, entre el sector público de ambos gobiernos y el sector público de ambos países, sector privado de ambos países, startups y capacidades de investigación y desarrollo de universidades de ambos países. Y creemos que ahí hay mucho potencial. Cuando hablamos de los desafíos y los problemas que enfrentamos hoy día, donde sustentabilidad es claramente uno de los mayores, si no el mayor, es un problema sistémico, un desafío sistémico donde, claro, en el hemisferio norte la sustentabilidad es tema de todos los días y por eso hay electrificación de prácticamente todas las industrias y más autos eléctricos y más paneles solares, y etcétera, etcétera. Pero las materias primas vienen de Latinoamérica o del sector sur del planeta, pero donde Chile claramente en cobre y litio es líder. Entonces ahí si apuntamos a problemas globales, tiene que atacarse el desafío de forma sistémica. Por lo tanto, no podemos solo ver el hemisferio norte, no podemos ver solo el hemisferio sur, tenemos que atacarlo como una sola cadena de valor global. Y ahí es donde se genera el potencial de trabajar entre ambos países. Finlandia tiene tremendas capacidades locales en desarrollo de la industria del hidrógeno, ha acelerado la industria de electromovilidad, con competencia de hidrógeno, casi todas las
no voy a decir toda, pero gran mayoría de las grandes empresas que mencionaba Fernando tienen desarrollo justamente que ya están preparándose para. En Wärtsilä, por ejemplo, los motores, ya tiene la última línea de motores para barcos, son híbridos, entonces funcionan hoy día con diésel, pero van a funcionar con biocombustibles, amonia o qué sé yo, el mismo combustible. Entonces, si haces el retrofit de un barco no tienes que hacerlo de nuevo. Y así todas las industrias. Ahora, el hidrógeno, efectivamente, como mencionabas tú, es hoy día la solución tecnológica para reemplazar al diésel, al petróleo en gran parte. El único combustible que hoy día puede ser transado a nivel global como un commodity y se puede almacenar. Y con una densidad energética bastante alta, porque tenemos otras alternativas, pero las baterías de litio o lo que sea son para otras minerías. Y como decía por ahí mi colega, claro, no es la solución para todo, pero sí aporta gran parte a muchos de los problemas que tenemos hoy día. Pero para eso tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos que alinear. Esto no es un problema tecnológico solamente, es un problema tecnológico, ambiental, social, donde el ecosistema y las cadenas de valor tienen que empezar a co-crear en conjunto de forma de llenar estos espacios, que van a ser grandes empresas actuando como traccionantes, medianas empresas que tienen que pivotear y startups que no existen hoy día, que van a tener que formarse para poder acelerar el ecosistema en la dirección que se pueda acelerar. Y ahí está el potencial de trabajar juntos. Podemos realmente liderar a nivel global, usando la gran minería de Chile como un traccionante potente, pero tenemos que alinear todos los otros esfuerzos para que eso ocurra. Oye, qué interesante lo que mencionas, y me voy a aprovechar de que abriste este espacio de los pilotajes y como del desarrollo tecnológico, ¿verdad? En el panel anterior se hablaba harto de la necesidad de tener ciertas experiencias, pilotos, y en ese sentido Corfo ha sido bastante pionero. Tengo mucho orgullo decir de que Corfo ha venido empujando el desarrollo local de aplicaciones de hidrógeno ya desde por ahí, por el año 2019. Y como todo pionero, se encuentra con muchas puertas. Y algunas de esas puertas las ponemos nosotros mismos, el Estado, que son las regulaciones. Y les quería comentar de que buena parte de lo que aprendimos de esos primeros pilotos, que tratamos también pensando que la minería va a ser el gran traccionante de este cambio tecnológico, tratamos de involucrar a la minería tempranamente en estos pilotos del año 2019, donde tratábamos de que algunos equipamientos móviles fuesen capaces de consumir tanto combustible como hidrógeno o mezclas entre baterías e hidrógeno, pero abriendo de cierta manera el camino, por lo menos hasta la posibilidad tecnológica, de transformar a la minería en un gran consumidor de hidrógeno. ¿Y por qué queríamos hacer eso? Por cierto, porque todos los números que ya mencionaba Pablo de la descarbonización que había detrás, pero también porque si queríamos activar todo lo que hemos hablado durante 3 días, esta gran economía del hidrógeno, que ojalá sea un commodity a nivel global que se pudiese transar, hay que partir por casa, porque ¿qué sentido tiene ser el proveedor de todos los minerales críticos para la transición energética europea o de los países desarrollados si es que nosotros no gozamos de nuestra propia transición energética? Pero bueno, estoy divagando. Lo que quiero comentar es que dentro de las barreras que encontramos son las barreras regulatorias que nosotros mismos ponemos. Y una de esas es cómo, por ejemplo, metemos el hidrógeno, un combustible nuevo, dentro de la faena minera. Y primera cosa que nos dimos cuenta de que el hidrógeno no estaba clasificado como combustible, siquiera. Entonces nos tuvimos que poner a regular. Heinz, tú tienes más experiencia de cómo, por lo menos desde el punto de vista de pavimentar el camino de las regulaciones para que cuando tengamos toda esta disponibilidad de hidrógeno, tanto del uso como de la oferta, ¿cómo hemos ido operando desde el Estado, desde la política pública al respecto? Sí, muchas gracias por la pregunta, Fernando, porque aparte es algo que la subsecretaria Chaguán, ¿cierto?, que hoy día lamentablemente no puede estar con nosotros, me había comentado que le hubiese gustado, ¿cierto?, mencionar en este panel. Entonces, conversando, ¿cierto?, con el Ministerio de Minería, justamente ellos están muy de acuerdo que ahí hay un rol desde el Estado muy clave, ¿verdad? Y como muy bien dijiste, ustedes desde la Corfo partieron, ¿cierto?, siendo muy pioneros en el 2019 con estos primeros, apoyando estos primeros proyectos de uso de hidrógeno en la minería.
Y bueno, ahí lo que pasó fue que estos proyectos fueron a preguntarle al Cernagiomín, ¿cierto? Si es que tenían que sacar algún permiso para poder hacer esto. Y bueno, se hizo evidente que no había ninguna regulación, ¿cierto?, al respecto. Y rápidamente se pusieron a trabajar, ¿ok? El Cernagiomín con el Centro Nacional de Pilotaje sacó una guía, ¿verdad?, que justamente una guía que se llama, disculpen que lo lea, de implementación de pilotos, ¿cierto?, y validación de tecnologías que utilizan hidrógeno, ¿ya? Y acá un poco lo que ocurrió con esa guía es que, bueno, empieza a dar, ¿cierto?, lineamientos claros de cuáles son los requerimientos para poder hacer estos pilotos de forma segura. Seguro en primer lugar para las personas, en segundo lugar para las instalaciones. Pero aparte hizo algo muy interesante, que es que coordinó las acciones del Cernagiomín y de la SEC, ¿verdad? Yo creo que eso es una muy buena noticia en un contexto como ese, porque cuando tú tienes un proyecto, ¿cierto?, que quiere innovar, que se enfrenta a un desafío de desarrollo tecnológico, lo que quieres hacer es hacer la vida lo más fácil posible, ¿verdad? Y si nosotros del Estado podemos articular a las distintas instituciones atingentes para hacerle la vida más fácil a esos proyectos, eso es una muy buena noticia, ¿verdad? Y eso es algo que esa guía hizo. Después, esto siguió con un segundo paso. Hicieron un estudio con el Banco Mundial, ¿ya?, que hizo un análisis comparado entre distintos países, definió un índice de peligrosidad y, entre otras cosas, definió cuáles eran las pruebas que había que hacer para medir los efectos de las vibraciones y el polvo en este tipo, ¿cierto?, de aplicaciones de uso de hidrógeno en la minería. ¿Y cuál es la otra buena noticia? Que hoy día siguen trabajando en esto, ¿verdad? Entonces, hoy día el Ministerio de Minería y el Cernagiomín están haciendo un estudio para proponer un nuevo articulado para poder regular el uso del hidrógeno en la minería, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que estamos sacando barreras para que esto pueda ocurrir, ¿ok? Y aparte, algo que no solamente le pega al hidrógeno, sino que le pega en general a la industria minera, a la innovación, a la descarbonización, es que también están trabajando en modificar el DS 132, esto es el Decreto Supremo 132, el Reglamento de Seguridad Minera, para poder habilitar, ¿cierto?, estandarizar la forma de presentar pilotos tecnológicos ante el Cernagiomín y obtener una aprobación, ¿cierto?, para poder implementarlo. Entonces, estas son acciones que buscan dar certidumbre, ¿cierto?, para la incorporación del hidrógeno y también de otras tecnologías en esta industria. ¿Por qué? Porque lo dota de una normativa y también estandariza estos procesos, ¿cierto? Y eso, de nuevo, como decía, yo creo que es una muy buena noticia porque ayuda a que esos problemas que tienen los proyectos, ¿cierto?, por lo menos sean lo más claro posible, ¿cierto?, se puedan resolver de forma conjunta también. Y es una de las líneas en las que yo creo que desde el Estado tenemos una responsabilidad importante. Pero que después Fernando me dé una oportunidad de comentar otras cosas en las que creo que también la acción del Estado es importante. Pero dado que tu pregunta es a regulación, por ahora me voy a quedar solo con eso. Oye, muchas gracias. Efectivamente, pues, los pioneros tenemos, o sea, cuando somos de este club de pioneros, de países pioneros en esto del hidrógeno, el rol del Estado y de facilitar el camino a la regulación es súper importante. Pero estamos aquí en el panel que se llama Hacia la economía del hidrógeno, el rol fundamental de la industria minera. Entonces, Pablo, te voy a tener que hacer la pregunta difícil. ¿Cómo que? Porque déjame seguir con el déjà vu que partía del principio del despliegue de las energías renovables acá en Chile. Una de las cosas que nos dolió bastante, estamos muy felices de tener toda esta disponibilidad de energías renovables hoy día y la capacidad tanto de gestionarla y ya pronto almacenarla también. Sin embargo, algo que nos dolió bastante, por lo menos de este Corfo, y me imagino que también del Ministerio de Economía, es que buena parte del valor se crea en otra parte. Los paneles vienen de fuera. Las empresas que hicieron las primeras inversiones eran inversiones extranjeras. Respecto al panel anterior, la mano de obra, hasta el instalador, venía de afuera. Entonces, sentimos que desaprovechamos una oportunidad de generar ciertos encadenamientos productivos en Chile, dado que la demanda del hidrógeno va a estar acá, la demanda de esta energía renovable va a estar acá, y en particular en la minería. Entonces yo te quería preguntar, que yo creo que es la pregunta clave, ¿cómo desde la minería podemos ayudar a estos encadenamientos productivos locales también, por cierto, también con mucho apoyo de estas tecnologías extranjeras, pero ¿cómo podemos sacar alguna tajada ahí con el apoyo o desde la minería? Mira, yo creo que en realidad lo que puede aportar la minería es principalmente tener este hilo conductor, porque para que funcionen los pilotos, para que los pilotos finalmente se conviertan en innovación y en el fondo vengan a resolver una necesidad,
tenemos que primero estar claros de cuál es esa necesidad y qué es lo que está buscando solucionar, porque si no empiezan a quedar como más que todo como investigación, que no está mal, pero en el fondo esa conversión hacia el aparataje productivo y empezar a encadenarse con la empresa tiene que tener este hilo conductor. En ese sentido, hoy día nosotros tenemos una estrategia, compromisos y en el fondo declaraciones bien claras respecto a descarbonización que van más allá incluso de la industria minera o más allá incluso de Codelco en este caso particular, sino que también tenemos un compromiso como país. Y eso ya está para acá en la Ley Marco de Cambio Climático. Entonces, creo que la regulación, el desafío y lo que queremos resolver está. La oportunidad en este caso, como habían dicho hace un ratito, es global. O sea, la transición energética es un fenómeno global, pero el producto lo vamos a sacar localmente y por lo tanto las capacidades para poder lograr generar esto de una forma responsable van a empezar a quedar apalancadas en los polos de producción. Entonces ahí ya hay una primera oportunidad. Luego, cuando tú ves este encadenamiento y sin ir más lejos a la oportunidad que comentaba antes, o sea, en el transporte yo creo que sí hay un espacio interesante de explorar, porque puede que tengamos acá las condiciones o las ventajas en el sentido que vamos a tener energías renovables competitivas, se está avanzando hacia que esté almacenada, conectada, etcétera, pero nosotros geográficamente estamos lejos de todos nuestros mercados. Por lo tanto, el transporte va a ser un desafío siempre y el tratar de buscar estos corredores donde ojalá tengamos corredores descarbonizados es algo que ya está pasando. De hecho, se está trabajando en un proyecto donde no solamente está Codelco, sino que es para transportar concentrado de cobre en un término mucho más amplio, con la industria naviera también en un aspecto más amplio, y eso va a generar el uso, por ejemplo, de eventualmente amoníaco, y eso puede ir creciendo, y va a generar o va a requerir capacidades que tienen que estar también en los puertos de carga. Entonces, ahí tienes una oportunidad. Por otro lado, si es que se va desarrollando la tecnología en otros tipos de uso, como por ejemplo para abatir las emisiones de fuentes fijas, esa va a requerir también capacidades tecnológicas, va a requerir capacidades técnicas, en el sentido que cuando esto, si llega a operar, alguien tiene que hacer lo que opere, alguien tiene que mantenerlo, y como tú dices, no, estaríamos como no haciendo la forma o perdiendo una oportunidad si es que tuviéramos que importar todo eso si no lo podemos generar acá. Pero para generarlo acá, también tenemos que tener ciertas condiciones para que eso ocurra. O sea, no se va a hacer a cualquier costo, y en eso hay que ser bien enfático, que tenemos que también prepararnos para eso, y creo que en ese sentido el trabajo que se ha ido haciendo, y aquí está el encadenamiento más como a la parte del desarrollo de la tecnología y el conocimiento, creo que los incentivos, por ejemplo, desde la Corfo van en el camino correcto. O sea, cuando tú ves los llamados que se están haciendo hoy día, las apuestas que se están haciendo en términos de recursos, van a apoyar este desarrollo que es una industria que está en etapas tempranas, y eso yo creo que también hay que ser bien claro que es así, pero tiene que llegar a un punto donde ya la madurez nos permita adquirirlo, y eso requiere también de no solamente la parte de los incentivos para que esto despegue, sino que también la certeza suficiente de que vamos a poder operar con ciertas condiciones, la velocidad con la que necesitamos que se opere, porque esto es algo que va a ir pasando, uno lo ve de repente en plazos de 5, 10, 15 años, pero para minería eso es corto plazo. Entonces, también hay, por la magnitud y todos los cambios que uno tiene que hacer en adoptar una tecnología, y creo que mientras estemos todos en esa línea y en el fondo todos entiendan la necesidad que tenemos y el compromiso que tenemos, vamos a ir traccionando sin ir más lejos con las estrategias de alcance 3 y todo lo que estamos haciendo como industria para que como ecosistema finalmente podamos tener un cobre que pueda ir capturando todo este valor. Oye, súper importante lo que dices, que hay como distintos tiempos para esto, ¿verdad? No va a ocurrir todo pasado mañana, pero para eso es súper importante tener los roadmaps claros de cuáles son los plazos y cuáles son las metas a las que quisiéramos llegar. Y en ese sentido, te quiero hacer dos preguntas, Mario. Una, continuando con esta de cómo ven ustedes la posibilidad de generar estos encadenamientos productivos. ¿Ustedes ven certidumbre de demanda por hidrógeno desde el sector minero o demanda de descarbonización así como real con disposición a pagar por ello también? ¿Y en qué plazos más o menos? ¿Cómo lo ven ustedes que de cierta manera ya están muy familiarizados con la industria minera y los ritmos también de la industria minera? A ver, es buena pregunta, es muy buena pregunta. Yo creo que hay más tendencia a buscar otro tipo de tecnología de combustible que el hidrógeno propiamente tal. Yo creo que hay que iniciar las conversaciones con los diferentes clientes o diferentes entes que puedan participar dentro de este ecosistema para ver si que efectivamente existe una demanda concreta en relación al consumo o al uso del hidrógeno.
No obstante a eso, nosotros sí tomamos la decisión, ¿no es cierto? Y por eso que hicimos la compra de esta locomotora que viene a fortalecer y a concretar nuestras posiciones, que nosotros sí, como Ferrocarril de Antofagasta, queremos hacer un transporte más limpio. Y esperamos que este gesto, esta concreción, ojalá incentive, ¿no es cierto? Incentive a la industria minera, ¿no es cierto? A quizás dar ese paso razonado, por supuesto. Como decía mi colega de Codelco, esto no es a cualquier costo. O sea, si transportar ahora sale 10 y con hidrógeno sale 30, suena bonito, pero lamentablemente hay que maximizar, ¿no es cierto?, los ingresos a los inversionistas. Entonces, de cierta forma, lo que nosotros queremos es dar señales concretas. Que hoy en día exista una demanda por parte de la industria minera, no la tenemos mapeada 100%. Yo creo que no están esos pasos fuertes todavía por parte de la industria minera para poder embarcarse en una solución así. No obstante, yo creo que una solución de esa manera no solamente beneficia a la minera, sino que es un encadenamiento completo. Hay muchas empresas incluso que pueden nacer, que se pueden crear, pueden abrir brazos de negocios diferentes, ¿no es cierto?, con el transporte del hidrógeno, lo cual puede ser muy, muy bueno para fortalecer a las empresas, microempresarios, startups de la región de Antofagasta. Yo creo que tenemos un polo súper importante en la región. O sea, somos la región que produce la mayor cantidad de cobre del mundo. Están las mejores empresas mineras del mundo. O sea, si nosotros damos un paso sustantivo en esta línea, la convicción que le vamos a dar al mundo y la imagen país que vamos a dar es súper fuerte y es súper potente. Más allá del costo, que después nos podemos sentar en una mesa y poder definir, bueno, quizás hay costos que vamos a tener que asumir desde el punto de vista privado, desde el punto de vista público. Esa es otra conversa, pero la señal que se da desde acá, desde la segunda región del país hacia el mundo, es potente. Oye, siguiendo en este mismo tema, tú tocaste un tema bien, bien importante que de alguna manera Andro también lo tocó, que son estas empresas, son estas startups, ¿verdad? Acá en la sala veo a varios que están trabajando en el desarrollo de tecnologías nacionales para resolver problemas también nacionales que están asociados a la minería, están asociados al transporte, probablemente también a otro tipo de consumo, fertilizante, había alguien por ahí también. Y te quisiera pedir si nos puedes contar un poquito de la experiencia finlandesa, donde este tránsito que en Chile, por lo menos, en la experiencia que nosotros tenemos de este Corfo, se hace tan difícil desde una startup tecnológica a transformarse en un proveedor de una empresa minera, incluso mediana minería. Ni siquiera estamos hablando de la gran minería que usualmente hemos desarrollado largos programas de fortalecimiento de proveedores locales para la minería con algo de éxito. Pero tengo la impresión de que para hacer cambios tecnológicos, o sea, cambiarle el paradigma a una industria bastante convencional como es la minería, se requiere como otro tipo de saltos, desde el desarrollo productivo hasta tener un producto que yo puedo llamar 24/7 a alguien que me va a contestar, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la experiencia en el sector? Porque también hay minería en Finlandia. ¿Cómo ha sido esa experiencia entre las startups, la relación entre startups y el usuario final? ¿Es directa? ¿Hay algunos intermediarios ahí? ¿Hay empresas más grandes, más chicas? ¿Nos puedes contar un poquito cómo lo hacen allá? Muy buena pregunta. A ver cómo explicar. Es interesante porque habiendo operado en ambos mercados, en ambos países, es bien distinta. Hay temas culturales bien potentes que hacen que países como Finlandia desarrollen ecosistemas y se desarrollen en líderes mundiales en tecnología, y ecosistemas como el nuestro todavía estamos un poquito más atrapados en la parte de materias primas. Tiene que ver muchos factores, tratando de ordenarlos por prioridad. Yo creo que lo principal es confianza y trabajar en conjunto. El finlandés en general, siendo un país chico que salió de una guerra totalmente destruidos, ¿verdad? Después de la guerra mundial, la segunda guerra mundial, después de la guerra de invierno, justamente cuando crean BTT, eran apenas un par de puñados de personas en la mitad de muchos árboles. Entonces dicen, bueno, si no trabajamos juntos nos morimos. Y literalmente nos morimos, porque menos 30 grados en invierno. Entonces empiezan a desarrollar las industrias de tecnología donde cada uno tiene su rol y cada uno confía en que el otro va a hacer su rol, y en una relación de win-win de largo plazo.
No hay una negociación de corto plazo donde digan voy a negociar y hoy día gano y mañana si no busco otro proveedor o otro, sino que hay una relación, una simbiosis de largo plazo que ha hecho que las industrias se han ido desarrollando. Y fui un poco escueto cuando presenté BTT, porque la verdad BTT ha participado en todos los desarrollos tecnológicos, innovaciones y desarrollos de ecosistemas de la industria en Finlandia. O sea, no solo trabajamos en temas energéticos, sino que en temas de bioeconomía, computación cuántica, aeroespacial. Tenemos 2.400 científicos con una gran cantidad de doctorados, más de 70 personas trabajando en hidrógeno hoy día, donde lideramos 16 proyectos, no solo a nivel 4 a nivel Finlandia, y los otros 12 son a nivel de Europa, que realmente es de la estrategia en base a lo que mencionabas tú, Fernando, la estrategia de Finlandia, los pilares de la estrategia. Uno es el líder a nivel europeo en hidrógeno verde, el otro es desarrollar los ecosistemas completos, empresas grandes, medianas, pequeñas startups, para abastecer de cierta forma o hacer una polinización cruzada con Europa. Y el tercero tiene que ver con lo que decías tú, con las competencias y con desarrollar las normativas y legislación para que sea de las más ágiles del mundo. Entonces, bien interesante. Pero tiene que ser un trabajo un proyecto de trabajo de coinnovación y co-creación conjunto. Efectivamente, la minería tiene un rol y una responsabilidad tremenda por ser de los actores gigantes de Chile y gigantes a nivel global, pero no pueden hacerlo solo. Así que en ese sentido no podemos solo mirar a la minería y decirle, señor minera, usted, porque son empresas grandes también, tremendas. Lo mismo pasa con Forestal, lo mismo pasa con todas las empresas grandes que por lo general compran la tecnología que está aprobada, ¿verdad? Porque obviamente si no el negocio completo está en riesgo. Entonces tenemos que repartir el riesgo. ¿Y cómo se reparte el riesgo? Confiando y trabajando en conjunto. Los típicos problemas de coinnovación de Finlandia se juntan empresas que son competencia directa con los proveedores, con startups que están relacionadas o semi-relacionadas, ¿ya? Con el sector público, en este caso, el equivalente a Corfo, que es Business Finland en Finlandia, y todos ponen dinero para desarrollar el futuro de hacia dónde va la industria. Y hay coinnovación y co-creación junta, muchas veces hay desarrollo de propiedad intelectual y patente que son propias de toda la industria, y también en el mismo proyecto de coinnovación se generan patente y propiedad intelectual que son propias de cada empresa. Y no me preguntes cómo, pero son capaces de generar propiedad intelectual colectiva y propiedad intelectual individual dentro de la misma iniciativa sin generarse problemas de, oye, esto no lo voy a compartir porque en el fondo va a generar una competencia desleal contigo, tú, qué sé yo. Entonces hay un sentido de que si todos avanzamos juntos, hay un win-win de largo plazo. Y eso es lo que nos falta un poquito, y no solo a nosotros, si miran un poquito a nivel global, le falta a todos los países que tienen una gran cantidad de recursos. No hay ningún país en el mundo que tenga una gran cantidad de recursos y sea tremendamente desarrollado. Bueno, hay algunas excepciones por ahí, pero en general todas las materias primas vienen de países que están bajo el desarrollo. Nosotros estamos justo en el borde ahí pasando el desarrollo, pero todos los demás están tremendamente abajo. Y las cadenas de valor, y más que cadenas, las redes de valor agregado no están disponibles para el ecosistema local. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos una tremenda oportunidad, pero tenemos que trabajar en conjunto para lograrlo. Y ahí es donde creo que podemos ayudar bastante, como BTT y como ecosistema finlandés. Porque BTT puede apalancar el sistema finlandés completo y puede apalancar recursos de toda Europa. De hecho, estoy hablando de volúmenes de recursos a nivel con Global Gateway EU, por ejemplo, vamos a apalancar billones para infraestructura crítica para Europa a nivel global, donde gran parte de la infraestructura crítica debería estar en Chile. Así que ahí lo invito a co-crear, a trabajar en conjunto. En términos generales, y perdón por el aviso de marketing aquí, pero si quieren ir a Puerto Montt, cómprense un Toyota, porque el Toyota es un auto que está aprobado, es confiable y lleva años. Pero si quieren ir a la Luna y quieren co-crear un cohete para ir allá, podemos ayudar. Para eso estamos. Oye, creo que los bajos niveles de confianza en Chile se han mencionado en varios paneles anteriores, ¿eh? Y cómo eso es una traba para progresar, sobre todo cuando hoy día estamos detrás de una suerte de, una misión en común, global, que es la descarbonización y de hacerle de alguna manera frente, de manera tardía, a los efectos del cambio climático, que sobre todo en economías como la chilena, muy basada en los recursos naturales, nos pega, pero en la línea de flotación
muy duros. Y por eso es que también nos hemos subido y nos hemos sumado como país a tomar estos compromisos de descarbonización, pero claro, con unos medidos por índice, con unos niveles de confianza entre nosotros relativamente bajos. Y ahí es donde justamente estas estrategias nacionales y también las políticas públicas que uno siempre se imagina que cada gobierno inventa una política, mira, voy a inventar la política de inteligencia artificial o la estrategia nacional del litio, la estrategia nacional del hidrógeno, no están así. Tiene que cumplirse una serie de interlocuciones y de consensos intersectoriales para que esa estrategia pueda llamarse estrategia nacional. No es un documento que alguien baladí, que alguien escribe por ahí durante la noche con mucha creatividad. Entonces, son el símbolo de un consenso multisectorial, tanto de colores políticos como también de los distintos integrantes de las cadenas de valor, academia, sector privado, público, de que para allá está el norte. Y eso es lo que alimenta en el fondo el desarrollo de ciertas políticas públicas, que ahora sí te doy el pase, Heinz, que tú nos querías contar de que han venido liderando este Ministerio de Economía también para ponerle rieles a este tren del hidrógeno. Oye, bueno, muchas gracias, Fernando, porque ya me están como picando los dedos de comentar como los temas de confianza entre los distintos sectores y las articulaciones que puede hacer justamente el Estado. Yo creo que primero decir que acá tenemos como dos grandes agendas en las que hay mucho consenso, ¿verdad? Que tú la mencionaste, la agenda del hidrógeno y también la agenda de la descarbonización. No son lo mismo, se traslapan bastante, o bueno, estamos identificando qué tanto se traslapan, pero tenemos un acuerdo, un consenso de que son dos cosas que queremos que pasen en Chile. Queremos una industria de hidrógeno verde y queremos un país descarbonizado, y eso incluye una minería, ¿cierto?, que pueda ser de bajas emisiones en nuestro país, ¿verdad? Entonces, yo creo que este desafío de la confianza que estamos mencionando es clave y la tenemos entre distintos sectores, y una de las cosas que nosotros hemos estado haciendo desde el gobierno, y también nos ha tocado mucho liderar desde el Ministerio de Economía, y nuestro ministro, el ministro Grau, lo dice mucho, tenemos que partir por cambiar este paradigma de que el Estado es una institución que ve todo desde arriba, regula, da directrices, etc. No. El Estado tiene que ser un par. Se tiene que poner, ¿cierto?, de forma horizontal con todos los otros sectores y crear una conversación uno a uno para poder generar ese espacio de consenso, de autodescubrimiento, para poder decir, ok, ¿dónde están las cosas que flotan? ¿Dónde están las cosas que no? Un ejemplo muy claro de eso es el Pacto de Magallanes, ¿cierto?, que se firmó en diciembre del año pasado, que lo hicimos junto al Ministerio de Energía, que de paso decir, ¿cierto?, que son los que lideran todos los temas asociados al hidrógeno. Lo fue a firmar el presidente, y esas son instancias del más alto nivel en el que están sentados ministros, ¿cierto?, ministras, CEOs de las empresas, tratando de encontrar cuál es la mejor forma de hacer posible que esta industria se materialice y se desarrolle de una forma sostenible, ¿verdad? Y ahí es donde el Estado tiene un rol clave, ¿verdad? Hablamos de regulación, rol clave. Otro rol clave del Estado para esto es la articulación público-público y público-privada, para ir encontrando, ¿cierto?, estos espacios de convergencia que nos permitan avanzar de forma decidida como país hacia esto. Estaba también en el discurso del presidente. Creo que es una muy buena noticia que nuestro presidente, ¿cierto?, nos diga, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos oportunidades, agendas comunes que nos permiten ser más ambiciosos, ¿verdad? Y ahí tenemos dos roles fundamentales del Estado. Creo que verlo de esa forma, como una conversación horizontal, ayuda mucho a crear estas confianzas que tanto nos faltan. Tenemos que también nosotros ser serios, y el sector privado también ser serio en cumplir con lo que nos comprometemos. Es una responsabilidad que es conjunta, ¿verdad? Y ahí tenemos dos grandes pilares, y aprovechando la oportunidad de mencionar un tercero, que ahí en el fondo la Corfo tiene un rol de liderazgo fundamental, que es también, bueno, las políticas de fomento, ¿cierto? Y ahí empezamos a tener una serie de herramientas que nos permiten ir enfrentando estos desafíos. En la articulación no solamente está sentarnos a conversar con los distintos actores, sino también es la potencia que tienen las señales que entregan las autoridades, ¿verdad? Tener, por ejemplo, el primer día de inauguración de esta feria al presidente de nuestro país inaugurándola es una señal muy potente que ayuda a aumentar la probabilidad de que encontremos estos espacios de convergencia, ¿verdad? Después son
en el fondo nuestras autoridades, las que están en sus giras internacionales, conversando de esto, buscando las oportunidades, esas señales son muy potentes también. Y ahí son, de nuevo, distintas herramientas que desde el sector público estamos tratando y accionando de forma permanente para lograr estos objetivos que hablamos. Desarrollar una industria de hidrógeno verde, materializarla y que se desarrolle de forma sostenible y también lograr esta descarbonización, ¿verdad? La descarbonización, la carbono neutralidad al 2050, a la que nos comprometimos a partir de la ley de cambio climático. Oye, no puedo más que coincidir contigo. Yo no tengo memoria de un presidente de la República tan apegado y que ha mandatado a todos nuestros jefes, a todos los ministros que están detrás de esto, detrás de una agenda tecnológica. Creo que la última vez que vimos algo así tenía que ver otra vez con la energía renovable, donde logramos movilizar ciertas leyes incluso, porque al final cuando uno plantea este tipo de desafíos globales, país, se requiere el consenso de muchos, ¿sabes? Y el esfuerzo de muchos. Esto no va a ocurrir espontáneamente, porque tal como ocurre aquí en la minería, como nos comentaba Pablo, ellos tienen su negocio, tienen también un mandato y la intención de descarbonización y necesitan de varios otros proveedores. ¿Y quién articula esto? No ocurre espontáneamente. Lamentablemente nos estamos quedando con poquitos minutos y no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que nos pueden comentar, ojalá en pocos minutos cada uno, cuáles son estas piezas que faltan para que esto ocurra y que para efectivamente en algunos de estos timings que ya todo ha mencionado acá, efectivamente podamos ver un despegue del consumo, del uso y también de la producción del hidrógeno en el sector minero. Porque como dije al principio en la introducción, creemos que una vez que la minería lo hace, todo lo demás también lo van a hacer. Entonces, no sientan la presión, no sientan la presión. Pero sí es cierto, como son un gran off-taker, una vez que esto ocurra, probablemente se destraben por economía de escala muchos otros tipos de emprendimientos. Entonces, les quiero dar la oportunidad a cada uno, partiendo por ti, Pablo, de que nos comente cuáles son las piezas que faltan, qué creen, cuáles son los esfuerzos que debiésemos hacer desde cada uno de los sectores. Mira, yo creo que en nuestro caso al menos la necesidad está súper clara. Tenemos plazos definidos, tenemos modelos definidos, tenemos compromisos, tenemos todo lo necesario para poder traccionar un poco esta oferta. Entonces, en el fondo, la invitación está ahí. Y hoy día, claro, cuando les mencionaba, por ejemplo, el tema de los camiones y que ahí los OEMs, que son quienes generan la tecnología finalmente. Y ahí aprovecho de tomar un punto de lo que decía Andro, porque el que hoy día estemos como industria minera avanzando, quizás no en particular en hidrógeno, en este caso con electrificación y baterías, pero cómo llegamos a eso no fue porque una minera lo hizo solo. Acá nosotros estamos trabajándolo esto también en conjunto, estamos haciéndolo a través de mesas internacionales, mesas donde además participan los proveedores de tecnología. Entonces, esa es la forma en que ya hemos ido resolviendo algunos puntos. Y hoy día, donde hay temas no resueltos, sin duda está transporte marítimo, en procesos de generación de calor, sin ir más lejos, fundiciones. Nosotros tenemos una tecnología que se está probando, que ocupa hidrógeno verde, con la Universidad de Concepción, por ejemplo. Está recién partiendo. Pero hay usos que pueden ir apareciendo de esa forma, dada esta necesidad que ya existe, está comprometida, y obviamente si después hay un cambio y una aceleración tecnológica que nos permita, nosotros no somos agnósticos en realidad a lo que tengamos que ocupar para descarbonizarnos. Nos interesa descarbonizarnos, que sea costo eficiente, y que obviamente si puede generar alguna ventaja o algún tipo de encadenamiento más profundo, mejor todavía. Entonces eso es lo que vamos a impulsar. Súper. Bueno, si llegamos a ese punto probablemente de esta economía, que te doy el pase ahora, vamos a empujar también hacia el encadenamiento productivo y no dejar pasar esta oportunidad. Heinz, ¿qué crees tú que nos hace falta para acelerar esta máquina? Yo creo que en lo último que comenté lo dije, entonces lo voy a decir un poco más rápido. Yo creo que es seguir este diálogo, generar estas instancias de diálogo y nosotros, y cada uno desde sus roles, entender qué es lo que tiene que cumplir para que ocurra esto. O sea, si por ejemplo, si la industria minera nos dice, oye, nosotros estamos viendo temas en transporte marítimo, estamos viendo temas en generación de calor, ok, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para facilitar de la mayor manera posible que eso ocurra, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer desde la articulación, desde las políticas de fomento y desde la regulación, ¿verdad? Eso. Fantástico. Y desde el sector de ferrocarriles, ¿cuáles crees tú cuáles son las piezas o elementos que nos hacen falta y que tal vez no hemos visto o que van más lento de lo que quisiéramos? ¿Qué crees tú que nos puede hacer destrabar esta carrera? Mira, desde mi punto de vista, yo creo que se conversó mucho. Yo creo que
sincerar. Primero que todo, hay que ponerse a ver. El hidrógeno es una tecnología nueva. Es un combustible que está en boga, que tiene sí mucho avance en España, en Canadá. Hay locomotora, hay hidrolinera por la carretera. Pero ellos pasaron mucho tiempo para poder llegar a eso. Nosotros recién estamos subiéndonos al carro. Y yo creo que es súper importante que tengamos, ya sabemos cuál es el objetivo y estamos claros en el propósito, ¿cierto? Descarbonizar. Idealmente con el hidrógeno, porque el hidrógeno es un hidrocarburo que ayuda a disminuir, ¿no es cierto?, las emisiones de efecto invernadero. Entonces, teniendo claro eso, el roadmap no lo puede armar la minería solo, no lo puede armar el gobierno solo, no lo puede armar el ferrocarril solo, ni tampoco las empresas privadas líderes a nivel mundial. Es un equipo, y por eso que se llama ecosistema, es donde diferentes actores con diferentes roles y con diferentes magnitudes aportan a que esto se desarrolle de una manera segura, primero que todo, porque el hidrógeno hay que manejarlo y hay que operarlo de manera segura, ¿no es cierto? Y bien claro, esto no es para mañana. O sea, si alguien está pensando de que yo, por ejemplo, yo me voy a hacer rico de aquí a 2 días más, a 2 meses más, a 2 años, no, esto es a largo plazo, estamos hablando de 20 años, estamos hablando de 30 años. ¿Por qué? Porque los contratos que se deben de generar entre privados, ¿no es cierto?, entre el mandante y la empresa que presta servicio, por ejemplo, en el caso nuestro, ya que tocaste ferrocarril, son contratos a largo plazo, son contratos de 20 años, de 25 años, en donde el proceso de aprendizaje no es en 2 meses, sino que es en 3, en 4, 5 años, 10 años. Y no es solamente un proceso de aprendizaje en relación a lo que nosotros prestemos, sino que es también cómo el mundo va aprendiendo en relación al hidrógeno. La tecnología está, el conocimiento en Chile yo creo que está avanzando. No obstante, en otros países está mucho más avanzado. Vamos para allá y veamos cómo lo hicieron y traigamos el conocimiento a Chile. Yo creo que la apertura de todos los entes que participan en este ecosistema, yo creo que es fundamental. En la medida de que tengamos confianza, en la medida de que estemos convencidos de que este es el camino, y en la medida de que también, a mí me sorprendió mucho lo que tú dijiste recién, Andro, en que competencias co-desarrollan algo. O sea, eso en Chile yo no lo he visto. O en la idiosincrasia sudamericana es difícil verlo. ¿Por qué? Porque el propósito no está en que si yo gano más que tú o si yo tengo mejor EBITDA que tú, sino que el foco es otro, es cómo dejamos un mundo mejor para nuestras generaciones. Probablemente los que estemos acá en algún momento vamos a liderar proyectos, vamos a participar de mesas que el resultado no lo vamos a ver. Lo va a ver mi hijo o mi nieto o mi bisnieto. No sabemos, vamos a estar quizás en los libros de 45 años más, en 120 años más. Yo creo que pensando en eso, no con una visión cortoplacista de que yo quiero ganar rápido, podemos mejorar mucho. Sí. Lo decía el presidente Boric también, lo más probable es que nosotros no cortemos ninguna de estas cintas, ¿eh? Pero hay que dejar el camino pavimentado para que en siguientes administraciones esto efectivamente, porque el fin último, de hecho, no es el hidrógeno por el hidrógeno, es la descarbonización, es generar una mejor calidad de vida, es generar empleo, nuevas industrias. Este es un conductor. Este es un conductor, exacto. De muchos más que pueden haber. Claro. Andro, cuéntanos de tu experiencia. Muchas gracias. Primero, antes que todo, comentar, Pablo, estuve en la Universidad de Concepción el lunes. Espectacular el piloto, lo que están haciendo realmente a nivel mundial. Realmente felicitaciones. Felicitaciones. Hay un caso de éxito que realmente merece sacarse el sombrero. Es un proceso que puede revolucionar las fundiciones a nivel global, realmente. Tremendo. No, la verdad que no me queda más que coincidir con Mario, con Hayes, con Pablo, contigo, Fernando. Creo que los ingredientes están en la mesa. Están en la mesa. Sabemos lo que hay que hacer. Creo que estamos en un punto de inflexión en el desarrollo, en la innovación en Chile. El hecho que tú mencionabas que hay muchas startups aquí me parece espectacular. Yo, antes de estar en BTT, fui emprendedor serial por 15 años. En todo, en minería, en celulosa. Así que sé lo difícil que es. Pero también la gran recompensa cuando se hace bien. Un comentario que creo que probablemente nadie lo sabe, ni siquiera Pablo, no sé, Metso es uno de los proveedores grandes en minería a nivel global. Metso tiene más gente en Chile que en Finlandia. Metso tiene oficinas, no sé si hay alguien de Metso aquí en la habitación, ¿no? Metso tiene oficinas en todas partes del mundo, pero en el lugar del mundo que tiene más gente en Chile, más que en Finlandia. Pero la innovación, el departamento de innovación está en Finlandia, no en Chile. Yo les preguntaba, estuve en una reunión hace un poco con varios de los VP y decía, bueno, ¿y por qué? Nos encantaría innovar en Chile, pero lamentablemente no está todo el ecosistema. Están los grandes players, están las grandes mineras. Y por eso tienen la oficina más grande, pero no está el resto de todo el ecosistema que necesitan para, y por eso innovan en Finlandia.
Entonces, eso también es una invitación bastante provocadora, porque en el fondo tenemos los ingredientes arriba de la mesa y depende solamente de nosotros el avanzar hacia donde queremos. Creo que los puntos ya los comentamos, son confianza, sincerar, trabajar en conjunto y realmente creernos el cuento de que Chile, colaborando internamente y colaborando a nivel internacional, puede liderar la minería sustentable, puede liderar la transición energética, la descarbonización y, más importante que lo que decías tú, Fernando, y creo que Corfo ha hecho un trabajo espectacular en relación a esto, con lo que decías tú, la visión de no solo estar pensando en los próximos 4 años, sino que pensar que las políticas tienen que ser de largo plazo, porque en 4 años no logramos nada. La educación no se cambia en 4 años, los incentivos del cambio de industria no se cambian en 4 años, entonces hemos estado trabajando en varios temas y yo sé que están con una visión de largo plazo, pensando en 20, 30 años, y eso es espectacular. Así que felicitaciones y no, simplemente es aprovechar los ingredientes en la mesa y creernos que podemos liderar a nivel global, lo que decía, no solo en desarrollos tecnológicos, porque estamos hablando de desarrollo sistémico, donde tecnología es una de las partes, sino que en desarrollos que apunten a una mejor calidad de vida de las personas, impactando menos el medio ambiente. Y la mejor calidad de vida de las personas implica desarrollo económico. Pero el desarrollo económico no es el fin último, es el desarrollo de la vida, de mejor calidad de vida, mejor educación, una mejor sociedad de largo plazo, y ese es el objetivo. El desarrollo económico es importante, pero es uno de los factores que son necesarios para llegar a eso. Oye, muchísimas gracias a los 4. Siento que fue una muy interesante conversación en torno a esto del hidrógeno en esta gran industria de la minería. Como vemos ahí, se nos acabó el tiempo. Quería hacer un pequeño resumen, pero yo creo que ustedes lo hicieron perfecto por mí. Hay oportunidad, hay que sincerar, hay que colaborar para poder efectivamente dar con estas grandes aspiraciones que nos estamos proponiendo, no solamente en materia de hidrógeno, sino de la descarbonización y de la transición tecnológica que estamos viendo. Así que están todos invitados a participar de estas transiciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invitamos a ponerse de pie porque vamos a sacar una fotografía oficial para dejar registro obviamente de este panel y a ustedes volver a recordarles que nos vamos a juntar unos 5 minutitos más para dar inicio a nuestro tercer y último panel de este congreso. Así que muchas gracias por su interés y asistencia.